Dicen que cada hotel tiene sus secretos, historias que se esconden detrás de paredes recién pintadas, sábanas impecables y las sonrisas ensayadas del personal. Pero esta empezó con algo tan simple como un olor tan débil al principio, que casi parecía imaginario. Casi en todo, comenzó cuando un grupo de amigas decidió escapar de la rutina y pasar unos días en un hotel que, a primera vista, parecía el lugar perfecto. Habían reservado una habitación amplia, luminosa, con unas vistas espectaculares de la ciudad. El tipo de lugar donde esperas relajarte, no vivir una pesadilla. Apenas entraron, mientras dejaban las maletas en el suelo, lo notaron en un aroma extraño, como basura olvidada o tuberías atascadas. Un olor que se disolvía al abrir la ventana, pero que volvía a aparecer en cuanto cerraban la puerta. Se miraron entre ellas, un poco extrañadas, pero decidieron no darle demasiada importancia. Después de todo, habían venido a disfrutar, y el hotel, aparentemente impecable, no mostraba ninguna señal de que algo estuviera mal. Confiadas, dejaron sus cosas, cerraron la puerta detrás de ellas, y no regresaron hasta muy entrada la noche. El olor, sin embargo, había cambiado. Ya no era una simple molestia, era intenso, desagradable, casi físico. Parecía salir de todas partes, y de ninguna a la vez. Molestas, llamaron a mantenimiento. Minutos después, un empleado llegó con una linterna y rostro cansado. Revisó debajo de las camas, dentro de los armarios, aspiró el aire cerca de las rejillas de ventilación, abrió los desagües del baño, pero nada ni el más mínimo rastro del origen. Incluso él admitió que el olor era insoportable, pero no podía explicarlo. El hombre terminó rociando toda la habitación con un ambientador fuertemente perfumado, casi empalagoso, como si intentara tapar algo más que un simple mal olor. Les deseó buenas noches y se marchó. Aunque la peste seguía flotando en el aire, las amigas estaban agotadas. Se acostaron sin pensarlo demasiado, mientras una de ellas, por costumbre, escondía su cartera debajo del colchón, un gesto automático casi mecánico. Pero ese gesto lo cambiaría todo. El sol ya entraba a raudales por la ventana cuando despertaron. La habitación estaba increíblemente calurosa, pero lo peor no era eso. El olor era ahora una presencia aplastante. Parecía más vivo que nunca, más agresivo, más cercano. Ya no era algo que pudieran ignorar. Molestas y hartas, volvieron a llamar a mantenimiento. Luego, al director del hotel. Y al poco tiempo, un pequeño ejército de personas apareció en la puerta, personal de limpieza, supervisores, jefes de área, todos con el mismo gesto de desconcierto en el rostro. Volvieron a revisar cada rincón, cada hueco, cada tubería, cada mueble. Y como la noche anterior, no encontraron absolutamente nada. Pero nadie podía negar el hedor, todos lo sentían. Todos sabían que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, la dirección del hotel les ofreció cambiarles de habitación, incluso de piso. Ellas aceptaron sin pensarlo dos veces. Y es aquí donde la historia dio un giro, uno que nadie podía prever. Comenzaron a recoger sus pertenencias, maletas, ropa, cargadores, y cuando la amiga que había escondido su cartera se agachó para recuperarla, deslizó la mano bajo el colchón. Una superficie fría, tensa, con una textura extrañamente humana. Retiró la mano de inmediato, con un grito. Las demás se acercaron, confundidas, hasta que una de ellas murmuró, eso parecía una mano. Con todas sus fuerzas, levantaron el colchón, y el aire de la habitación se congeló. Allí, escondido entre los muelles, yacía el cuerpo de un hombre, un cadáver en avanzado estado de descomposición. El asesino había recortado parte de los muelles para que el cuerpo encajara perfectamente sin hacer bulto, como si la cama hubiera sido diseñada para ocultarlo. Las amigas retrocedieron horrorizadas. El personal del hotel quedó completamente petrificado, y el olor por fin tenía una explicación. Pero lo peor no era el cadáver. Lo peor era lo que vendría después. Cuando las autoridades llegaron e iniciaron la investigación, descubrieron algo que no tenía ningún sentido. El hombre no llevaba muerto unos pocos días, como se podría suponer por el olor, sino meses, y sin embargo, ¿cómo era posible que nadie se hubiera dado cuenta antes? El director del hotel, pálido como el papel, explicó que la habitación había sido usada con total normalidad durante todo ese tiempo. Había alojado a decenas de huéspedes, familias enteras en turistas de todo el mundo, y nadie, absolutamente nadie, se había quejado del olor
Hasta ahora, la policía sospechó inmediatamente del empleado que había entrado la noche anterior a perfumar la habitación. Revisaron las cámaras de seguridad. Las amigas, junto con la dirección del hotel, vieron la grabación en un silencio sepulcral. El empleado aparecía entrando a la habitación, pero horas antes de que ellas llegaran al hotel por primera vez. Mucho antes, demasiado antes. En el video, se veía claramente cómo empujaba un bulto cubierto con una sábana, cómo levantaba el colchón, cómo lo acomodaba dentro del colchón, como quien coloca algo en su sitio habitual. Pero había algo aún peor. Mientras revisaban las grabaciones del pasillo contiguo, un grito de uno de los policías hizo que todos se giraran. ¡Aquí hay otro! En una habitación vacía, todavía sin asignar, encontraron un segundo cuerpo. Este era mucho más reciente, pero con un patrón idéntico en el colchón recortado, espacio preparado. El asesino no solo había actuado antes, sino que había regresado. El hotel se convirtió en una escena del crimen. Las amigas fueron escoltadas fuera del edificio, mientras el caos se apoderaba del lugar, y el empleado que había entrado la noche anterior simplemente no apareció. Nadie sabía dónde estaban hasta el día de hoy. Las amigas nunca volvieron a dormir en un hotel sin revisar antes cada centímetro de la habitación. El caso apareció en los noticieros durante semanas. El empleado desaparecido jamás fue encontrado. La habitación fue clausurada, sellada y finalmente retirada del inventario del hotel. Algunos dicen que de vez en cuando el clima es cálido y el sol golpea directamente contra esa parte del edificio, un olor extraño vuelve a colarse por las rendijas. Un olor que nadie puede explicar. Y aunque esa habitación ya no exista, hay quienes afirman que si prestas atención, justo al entrar a un hotel, puedes sentirlo. Ese olor, ese primer aviso, esa señal de que algo, bajo la cama o detrás del colchón, no debería estar ahí, porque al final, lo más aterrador no fue encontrar el cadáver, sino descubrir que habían dormido encima de Ellen, y peor aún, que el asesino había estado caminando por los pasillos esa misma noche. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo video.